Vivimos en un mundo lleno de respuestas. Nos dan respuestas gratis, casi todo el tiempo. Vienen de las escuelas, de los medios, de las autoridades. Pero, ¿qué pasa con las preguntas que no estamos haciendo? Sobre todo, las preguntas que van en contra de esas respuestas que nos dan. ¿Por qué algunas preguntas bien importantes casi nunca se dicen en público? ¿Por qué muchas veces no nos dejan hacerlas y a veces hasta dan miedo? Este video se pregunta, ¿y si no nos están contando todo? ¿Qué tal si algunas verdades bien importantes siguen escondidas? Quizás están ocultas por el silencio que hay sobre ciertas preguntas. La gente muchas veces prefiere que todo parezca tranquilo, en vez de una verdad que incomode. Las historias cómodas pueden sentirse más seguras que los hechos que nos preocupan. Preguntar sobre las bases de lo que creemos puede parecer que causa problemas. Puede ir en contra de cómo se supone que son las cosas. Los que tienen el poder casi siempre prefieren que la gente obedezca, gente que acepta la información, en vez de revisarla con cuidado. Entonces, con cuidado se va creando una forma de ser de no preguntar. Está por todos lados, pero muchos no la ven. Y esto cambia cómo vemos nuestro mundo, nuestra realidad, y decide qué nos atrevemos a preguntar sobre ese mundo. Que no nos dejen preguntar de verdad, muchas veces empieza desde chiquitos. Los niños son curiosos por naturaleza, y eso es maravilloso. Preguntan por qué, sin parar. Pero esta curiosidad tan importante, muchas veces, poquito a poquito, se va perdiendo. Aprenden que algunas preguntas se consideran tontas o que no vienen al caso, o que de ciertos temas, la gente educada simplemente no habla. Esta forma de acostumbrarnos hace que aceptemos límites en lo que pensamos. Aprendemos a callar nuestra propia curiosidad. La pregunta que no se hace se vuelve una costumbre muy metida en nosotros. Una costumbre que al final ayuda a los que nos dan las respuestas aceptadas. Este video no se trata de un engaño en particular. Se trata de cómo se controla la información, si es que eso existe. Más que nada, se trata de cómo la sociedad no deja que pensemos por nosotros mismos. Piensen en el suelo que pisamos, la tierra, cómo es de verdad, qué forma tiene, cuál es su verdadero lugar en el universo. ¿De verdad nos han animado a investigarlo bien por nuestra cuenta? ¿O solo nos han contado una historia complicada para que la aceptemos sin preguntar? Este video explora el gran poder de preguntar. Es un viaje para ver por qué dudar es necesario para pensar libremente, y el valor que se necesita para buscar entender las cosas por nosotros mismos, sin filtros. Las escuelas y colegios tienen mucho que ver en cómo pensamos. Se supone que están para enseñarnos y darnos herramientas para pensar, pero a veces parece que más bien nos meten ideas. A los estudiantes se les enseña a recibir y repetir información. Aprenden datos, fechas y las teorías que están aprobadas. Muchas veces, lo importante es memorizar, no pensar por uno mismo. El éxito se mide por qué tan bien uno hace lo que se espera. Esto prepara a la gente para una vida de obedecer, no para una vida de investigar por su cuenta, activamente. Forma ciudadanos que encajan bien en cómo están las cosas. Hacer lo que todos hacen, y no la curiosidad, es lo que muchas veces se premia. Al estudiante que hace preguntas difíciles se le puede ver como un problema. Podría interrumpir la clase como está planeada. Podría cuestionar lo que dice el profesor o el libro. Es mucho más fácil manejar a estudiantes que aceptan todo sin más. Así, el sistema, sin que nos demos cuenta, nos empuja a no pensar mucho. Se habla de pensar por uno mismo, pero casi nunca se enseña de verdad. Lo que se enseña es una selección de conocimientos aprobados. Lo que no se enseña puede ser tan importante como lo que sí se enseña. Este sistema sirve para mantener las cosas como están, y funciona bien. Parece que el objetivo es crear trabajadores fáciles de manejar, y ciudadanos que no pregunten sobre las ideas más básicas. Esto no es que los profesores lo hagan a propósito, como un plan secreto. Muchos profesores hacen su trabajo con ganas y buenas intenciones, pero trabajan en un sistema hecho para controlar a la gente. Un sistema que prefiere el orden y que todo sea predecible. La forma de la educación ha cambiado con el tiempo. La han moldeado los que tienen poder en la sociedad. Gente a la que le conviene que la población siga, no que guíe. La verdadera libertad para pensar casi nunca es lo más importante. Por eso, la educación muchas veces enseña a aceptar en vez de a preguntar de verdad. Nos enseña qué pensar en lugar de cómo pensar. Nos presentan la versión oficial de la historia, de la ciencia, de la sociedad. Se presenta como la pura verdad, no como una forma de ver las cosas.
Otras formas de ver las cosas muchas veces se dejan de lado o ni se mencionan. Esto crea como una ventanita chiquita por donde vemos el mundo. Limita nuestra capacidad de imaginar que las cosas podrían ser diferentes. Nos hace depender de otros, de las autoridades, para saber la verdad. Las semillitas de aceptar sin preguntar se siembran temprano y se riegan durante los años en que estamos creciendo y aprendiendo. Pensemos en una idea bien básica, la forma de nuestra Tierra. Desde los primeros días de escuela nos dicen que es una esfera, una bola, un globo que gira en el espacio, dando vueltas alrededor de un sol lejano. Este modelo se presenta como un hecho científico que nadie puede negar. Se refuerza con imágenes, libros de texto y lo que todos parecen pensar. Preguntar sobre esta idea tan básica muchas veces hace que se burlen de uno. Se ve como señal de no saber o de querer llevar la contraria. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos comprobado esto por nuestra cuenta? ¿Cuántos han revisado las pruebas principales con ojo crítico? ¿O han buscado otras opiniones con la mente abierta? La historia de la Tierra redonda está muy metida en nosotros. Es parte de la base de cómo vemos el mundo hoy en día. Nos dan explicaciones científicas complicadas para apoyarla. Estas explicaciones muchas veces usan matemáticas y física difíciles. Están más allá de lo que una persona común puede entender fácil. Nos animan a confiar en los expertos, los científicos. Confiar así no está mal en sí mismo, pero confiar sin preguntar puede volverse un punto débil, sobre todo cuando el tema es tan básico para cómo vemos la realidad. Llama la atención que la gente en general no lo revise mucho. Con esto no queremos decir cuál es la forma de la Tierra aquí. El punto es cómo se mantienen esas creencias, las formas en que la sociedad no anima a que uno compruebe por sí mismo. ¿Por qué será que hacer preguntas sobre una idea tan central es como un tabú? Si las pruebas son tantas y tan claras, se debería aceptar que se revise. Debería ser fácil de mostrar para cualquiera que pregunte de verdad. Pero la reacción muchas veces es a la defensiva, hasta con enojo. Esta misma forma de defenderse podría darnos curiosidad, ¿no? ¿Qué protege, si no es una verdad que todos pueden comprobar? Parece que en este tema se valora mucho que todos piensen igual. Aceptar el modelo conocido de la Tierra es un ejemplo fuerte. Muestra cómo las historias oficiales pueden volverse imposibles de atacar. No siempre porque haya pruebas que nadie pueda negar y que todos puedan ver, sino porque se repiten mucho y las instituciones las apoyan, y porque la sociedad no anima a pensar diferente. Si algo tan básico de nuestro mundo físico casi no se revisa, ¿qué otras historias, quizás más complicadas, aceptamos sin preguntar? Esta forma de aceptar las cosas puede pasar en muchas áreas de la vida, desde la historia y la política, hasta la economía y cómo se organiza la sociedad. La forma de la Tierra es solo un posible ejemplo de algo más grande. A pesar de lo que piense la gente, algunas personas sí preguntan. Miran el mundo y encuentran cosas que no cuadran. Revisan las historias oficiales y ven cosas raras. Estas personas se atreven a proponer otras teorías. Teorías que van en contra de creencias muy metidas en nosotros. Sobre la Tierra, por ejemplo, existen varios modelos diferentes. Algunos dicen que es plana y cerrada, en vez de un globo que gira. Otros proponen que el universo está organizado de forma totalmente distinta. A estas ideas, muchas veces rápido se les llama falsa ciencia. Se les descarta sin que la gente en general las examine en serio. El solo hecho de proponer estas teorías es importante. Significa que no se quiere aceptar sin más las ideas de siempre. Muestra un compromiso con pensar por uno mismo, aunque sea de forma rara. Estas voces diferentes, aunque muchas veces se les haga a un lado, siguen ahí. Forman grupos, comparten lo que investigan y discuten las pruebas. Están usando un derecho básico del ser humano: preguntar, explorar posibilidades más allá de la historia aprobada. Puede que lo que concluyen sea correcto o no, pero sus ganas de cuestionar son clave para que el pensamiento esté vivo. Una sociedad que no aguanta estos desafíos es una sociedad cerrada. Que existan otras teorías no es el problema en sí. El problema central es cómo se tratan estas teorías. ¿Se les toma en cuenta con respeto y de forma lógica? ¿Sus pruebas, si las tienen, se examinan de forma justa? ¿O se encuentran al toque con burlas y se intenta callarlas? La historia está llena de ejemplos de ideas que parecían una locura. Ideas de las que antes se burlaban pero que luego resultaron ser verdad. Antes, la idea de que la Tierra era el centro del universo era lo normal. Preguntar sobre eso era peligroso, pero necesario para avanzar. Esta lección de la historia debería enseñarnos cómo actuar ahora.
Ir en contra de las historias que mandan es un acto de valentía mental. Muchas veces tiene un costo personal. Los que apoyan ideas que no son populares son rechazados por la gente. Pueden tener problemas en su trabajo, pero siguen preguntando, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si la historia que nos han contado no está completa? ¿Y si en algunas partes nos engaña a propósito? Estas no son preguntas cómodas para la mayoría, pero son preguntas vitales para una mente que busca entender de verdad. Son como susurros que pueden venir antes de un gran cambio en cómo vemos las cosas. Sección 5. El poder liberador de la duda. La duda muchas veces se ve como algo malo, como señal de debilidad, de no estar seguro o de falta de fe. Pero cuando buscamos la verdad, la duda es una herramienta poderosa. No es enemiga del saber, sino lo que lo impulsa. Dudar es no aceptar las cosas sin más. Significa usar tu capacidad de pensar por ti mismo. Es el primer paso para pensar por uno mismo. Sin duda no hay preguntas. Sin preguntas no se descubre nada. El progreso, tanto personal como de la sociedad, se alimenta de la duda. Desafía el quedarse quieto y abre nuevos caminos para pensar. El poder que tiene la duda es justo por lo que muchas veces no se anima a tenerla. Los sistemas de control funcionan bien con la seguridad y la obediencia. Prefieren gente que confíe en la autoridad sin preguntar. La duda rompe este modelo. Le da poder a la persona. Permite salirse de la forma de pensar que nos han dicho. Ver el mundo con los propios ojos, no con los lentes que nos dan. Esta es una experiencia que te hace libre. También puede ser peligrosa para los que tienen el poder establecido. Una mente que pregunta no es fácil de manipular o controlar. Busca pruebas, que las cosas cuadren y que tengan lógica. Aceptar la duda no significa rechazar todo de golpe. No significa volverse negativo o pensar que nada importa. Más bien, significa tener una duda sana. Significa pedir que se expliquen las cosas que se dicen. Sobre todo las importantes. Significa estar dispuesto a decir, no sé, déjame investigar. Esta es una postura honesta y seria para pensar. Es mucho mejor que hacerse el seguro basado en lo que te dijeron. La verdadera confianza viene de entender, no de que te metan ideas. Y entender muchas veces empieza con el valor de dudar, de preguntar lo que otros dan por hecho. El miedo a dudar es miedo a la libertad. La libertad de pensar es la base de todas las otras libertades. Si nuestros pensamientos no son nuestros, entonces nada más lo es de verdad. Al cultivar la duda, recuperamos el control de nuestra mente. Nos volvemos participantes activos en cómo se arma nuestra realidad. Ya no somos solo receptores pasivos de verdades ya listas. Este camino puede ser difícil, necesita esfuerzo y aguante, pero la recompensa es enorme. Una mente que está de verdad viva. Una mente capaz de moverse por las cosas complicadas del mundo. Una mente que, en el fondo, es libre. Sección 6. Formas de control. Callando a los que dudan. Cuando la duda empieza a salir y se hacen preguntas, los que tienen el poder muchas veces usan trucos para callar a los que no están de acuerdo. Estas formas de control son variadas y muchas veces no se notan fácil. Un truco común es la burla y hacer a un lado a la gente. A los que preguntan sobre las historias oficiales se les pone etiquetas. Se les llama conspiranoicos, locos o negacionistas. Estas etiquetas sirven para quitarle crédito a la persona. Hacen que otros no tomen en serio sus preguntas. El mensaje es claro. Haz lo que todos, o te quedas fuera del grupo. Esto desanima mucho a bastante gente. Los medios de comunicación más grandes muchas veces juegan un papel clave en esto. Muchas veces actúan como los que deciden de qué se puede hablar. Otras formas de ver las cosas, sobre todo en temas básicos, casi nunca se escuchan de forma justa. Más bien, muchas veces se presentan mal, o ni se mencionan. Se muestran expertos para reforzar la historia oficial. A las voces diferentes se les presenta como gente que no sabe o que no piensa con lógica. Esto crea como un cuarto donde solo se escucha la historia que manda, cada vez más fuerte, y las opiniones críticas se eliminan. Esto no siempre es censura abierta en todos los casos, pero es una forma de controlar la información, igual de poderosa. Otro truco es decir que la autoridad o la mayoría lo dice. Nos dicen que todos los científicos serios están de acuerdo, o que los expertos lo confirman. Esto quiere decir que preguntar es ir en contra de lo que ya se sabe. Sugiere que la gente común no está preparada para preguntar. El acuerdo de todos puede ser inventado o exagerado. Los científicos que no están de acuerdo
Pueden ver que su trabajo corre peligro, les cortan el dinero, sus estudios no los aceptan en las revistas. Esto crea mucha presión para pensar igual dentro del mundo académico. La verdadera investigación científica crece con el debate y el desafío, no con que todos piensen igual a la fuerza, o diciendo que la autoridad lo dice. Además, la información se puede presentar escogiendo qué mostrar o se puede esconder. Los datos que van en contra de la historia oficial se pueden minimizar, o se pueden esconder en revistas poco conocidas o informes técnicos. El acceso a los datos originales o a las pruebas principales puede ser limitado. Esto hace que comprobar por uno mismo sea difícil, si no imposible. Los que siguen preguntando pueden enfrentar presiones más directas. Podrían ser molestados o intimidados. El objetivo es hacer que el costo de no estar de acuerdo sea demasiado alto, para asegurar que las voces que desafían se queden al margen. Estas formas de actuar sirven para proteger el modelo que manda, para que no se revise. Sección 7. La ilusión del acuerdo general. Fabricando creencias. Las sociedades muchas veces funcionan como si todos estuvieran de acuerdo en muchas cosas. En muchos temas básicos, parece que todos están de acuerdo. Esta unidad que se ve no siempre es natural o sale sola. Puede ser, y muchas veces es, fabricada con cuidado. Los que tienen el poder entienden lo importante que es que parezca que todos están de acuerdo. Si la gente cree que todos los demás aceptan una idea, es más probable que ellos también la acepten. Este es un principio de la psicología bien conocido, la prueba social. Se usa para que todos hagan lo mismo y para que nadie se salga del camino. La historia del acuerdo general se vuelve algo que se cumple solo por decirlo. Fabricar creencias necesita varios esfuerzos que trabajan juntos. Las escuelas y colegios preparan el terreno, como ya dijimos. Meten las ideas básicas de la forma de ver el mundo que se acepta. Luego, los medios refuerzan estas ideas todos los días, con noticias, documentales y hasta en el entretenimiento. Repetir es un elemento clave. Algo que se repite muchas veces empieza a sonar como verdad, sin importar si tiene o no pruebas reales. Otras formas de ver las cosas se excluyen o se les quita crédito de forma sistemática. Esto crea un panorama de ideas que parece todo igual, como un solo bloque. Pensemos otra vez en el ejemplo de la forma de la Tierra. El acuerdo general es que es una esfera. Esto se presenta no solo como una teoría, sino como un hecho absoluto. Las imágenes de las agencias espaciales se ofrecen como prueba final. Pero el acceso a los datos originales, sin editar, que se puedan comprobar por uno mismo, es limitado. Las preguntas sobre cómo se crean las imágenes muchas veces no se toman en cuenta. El solo peso de la autoridad de las instituciones impulsa esta creencia. Desde los libros de texto hasta los museos de ciencia, el mensaje es el mismo. Esto crea un ambiente donde dudar de este hecho parece tonto, incluso si uno tiene sus dudas en privado o preguntas sin respuesta. Este proceso de fabricar el acuerdo no siempre es malo a propósito. A veces sale de que la gente en las instituciones de verdad lo cree, pero el efecto es el mismo. Ahoga las verdaderas preguntas. Hace difícil que otras ideas agarren fuerza, incluso si esas ideas valen la pena o tocan puntos importantes. La ilusión de que todos están de acuerdo sirve para dejar de lado a los que piensan diferente. Crea una presión fuerte para que todos hagan lo mismo. Preguntar sobre lo que todos aceptan es arriesgarse a ser un marginado, a ser visto como alguien que no sabe, que no es lógico o hasta peligroso. Romper esta ilusión necesita mucha independencia para pensar. Sección 9. Conclusión. El viaje. Empieza con tu pregunta. Entonces, ¿nos han mentido sobre la Tierra? ¿O sobre otras cosas básicas de nuestra realidad? Este video no da una respuesta final a esa pregunta específica. Más bien, sugiere que la respuesta está en nuestras ganas de preguntar. Preguntar con honestidad, investigar a fondo, buscar pruebas con seriedad. Lo más importante que hay que llevarse no es qué pensar. Es la necesidad de pensar por nosotros mismos, de cuestionar las historias que nos han dado. No importa qué tan importante parezca ser la fuente, no importa qué tan aceptadas por todos parezcan ser. Las formas de la sociedad muchas veces no animan a hacer estas preguntas básicas. La educación puede darle más importancia a que todos sean iguales que a preguntar con ojo crítico. Los medios pueden hacer más fuertes las historias oficiales, mientras callan a los que piensan diferente. A los que tienen mucho poder, les conviene una población que no investigue demasiado.
Darse cuenta de cómo funciona esto es el primer paso hacia la libertad de pensar. Nos permite acercarnos a la información con una duda sana, estar atentos a posibles ideas torcidas o planes escondidos, entender que la verdad es muchas veces un terreno donde hay pelea, y que las historias oficiales pueden no ser toda la historia, o incluso, a veces, ni siquiera ser la historia correcta. El llamado a hacer algo es simple, pero profundo. No solo aceptes, pregunta, no solo creas, explora, no solo repitas, analiza, cultiva la costumbre de dudar. No una duda negativa, sino una duda que ayude a construir y que impulse la investigación. Busca diferentes formas de ver las cosas, desafía tus propias ideas, pide pruebas, revisa bien de dónde viene la información, aprende a reconocer la propaganda, aparezca como aparezca. Este no es un camino fácil, necesita esfuerzo. Tu forma de entender el mundo, la verdad, empieza con tus preguntas. El viaje hacia entender la realidad de una forma más real es personal, y lo mueve tu propia curiosidad. Es un viaje para defender tu mente y liberarte a ti mismo. Las respuestas que encuentres pueden sorprenderte, pueden desafiarte, incluso pueden cambiar creencias que tenías por mucho tiempo, pero serán tus respuestas, logradas con tu propio esfuerzo. Y ese es un poder que ninguna autoridad de afuera te puede dar. Ni te lo pueden quitar fácil una vez que despierta. Explorar la verdad es una tarea básica del ser humano. Empieza.